¿Cómo están, ingeniero? Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos y todas. Ingeniero, el Ecuador amanece con la novedad, con la noticia del cambio en el color de la alerta del fenómeno del Niño. Las autoridades se han esmerado en decir, esto no quiere decir que ya mañana vaya a llover, pero ya al haber este cambio, ya parece inminente la llegada, ingeniero, ¿verdad? Y bueno, digamos, siempre es preocupante, digamos, el manejo comunicacional que tiene el gobierno nacional en esta y varios temas. Digamos, una de las cosas importantes es de entender que esta medida es adecuada, pero quizás es extemporánea. Esto lo podríamos haber hecho mucho antes para dar tiempo, digamos, a los gobiernos locales y al mismo Estado para poder tener la capacidad de mover recursos, de mejorar su planificación financiera, para poder atender las actividades que están puestas en el plan. Pero también le leo una cosa importante que hay que decir a la ciudadanía, es que recién el día de ayer el Comité de Operaciones de Emergencia aprueba el plan de respuesta al fenómeno del Niño. Es decir, todo el trabajo que se ha hecho desde la cuestión de la alerta amarilla, que estamos hablando más o menos de abril, mayo de este año, hasta la fecha, ha dado un documento que evidentemente no sé si todavía sea de conocimiento público. Tengo una versión que es de septiembre, no sé si exista una actualizada, pero ya hay un plan que podamos decir. Sobre ese plan se va a trabajar para enfrentar el fenómeno del Niño, y creo que ahí hay dos miradas. Quizás técnicamente es necesario declarar esta alerta porque sabemos de la inminencia del fenómeno del Niño desde junio de este año. Quizás con mayor precisión, la NOAA ya había determinado que las costas de tanto Colombia cuanto Perú y Ecuador iban a ser afectadas por un fenómeno potencialmente destructivo como podría ser el tema del Niño. Entonces, que recién nos enteremos que hay el 99.9% de probabilidad, eso digamos es algo que no cabe, porque esto teníamos información previa. Lo que sí creo que es también una decisión que parte también por una arena más política. Recuerde usted que el gobierno envió en semanas anteriores a la Corte Constitucional un decreto ley que planteaba la cuestión de cómo se iba a gestionar el tema del fenómeno del Niño, y quizás en la misma resolución del COE de ayer se menciona que se va a pedir una participación de los gobiernos locales, tanto el CONGOPE cuanto el AME, a la Corte Constitucional para que ella pueda tener elementos sobre la sentencia de este decreto ley. Quizás a lo mejor la preocupación es que los argumentos que pueden estar puestos en ese decreto ley no cumplen los requerimientos de económico urgente para poder tener una sentencia favorable de la Corte. Entonces, quizás pueden verse desde esas dos perspectivas en el caso de lo que ha sido el día de ayer la resolución del COE Nacional, y que entiendo hoy sesiona en Esmeraldas un COE también que seguramente nos dará algunas otras noticias. Claro. Habría que ver qué es lo que sucede, ¿no? Claro, ahora, ingeniero Velasco, ahí sí resultaría realmente extraño que la Corte Constitucional falle contra una medida que tiene que ver con un tema tan sensible como el niño, ¿no? Ahora, la pregunta es, asumamos pues que todo salga bien y que pase ese tamiz. ¿Está preparado el Ecuador para enfrentar un fenómeno como el del Niño? ¿Hay los recursos suficientes? ¿Se ha coordinado con los municipios, con las prefecturas? ¿Hay alguna articulación del trabajo que ustedes, los profesionales de gestión de riesgos, puedan comentar? Sí, Jimmy, creo que es una cuestión primero reconocer ese trabajo técnico de muchos de los profesionales que están vinculados también a la Secretaría de Gestión de Riesgos y a los gobiernos locales. Ha habido un trabajo de un esfuerzo enorme con las limitaciones que puede tener una institución que no tiene recursos, digamos, más que 12 millones para poder trabajar todas las actividades que pueden ser no solamente frente al niño, sino varios otros peligros como los volcánicos. Y se ha hecho un esfuerzo por pensar en la conformación de los comités de operaciones de emergencia, cantonales, provinciales y el nacional. Esperemos que ese nivel de esfuerzo que han hecho sobre los temas de articulación rindan frutos cuando tengamos ya, digamos, la afectación del fenómeno. Y ahí lo preocupante, digamos, no está tanto solamente en la articulación, sino lo preocupante realmente está en los recursos, en la disponibilidad de los recursos. El presidente de la República, mientras el día de ayer se anunciaba, digamos, el cambio de alerta naranja, él en un Twitter desde Estados Unidos manifestaba que hay $500 millones que se ha conseguido con un multilateral, que 150 serán destinados para la red vial, que ya han sido afectadas, digamos,
antes del fenómeno del Niño y que podríamos haber hecho una intervención mucho antes que ahora. Digamos, es medio complicado pensar cuál va a ser la intervención, pero se entiende que se va a comprar puentes, que se va a dar mantenimiento a maquinaria, etcétera. Luego ha hablado de 124 millones a la CONAFITS, que quiere decir es de esta banca de segundo piso que regula el sistema financiero de la economía popular y solidaria, digamos cooperativas principalmente, y ahí quiere colocarse unos recursos para crédito, digamos, para que accedas a un crédito preferencial, supongo yo, y luego habla de unos 300 millones que básicamente son destinados al BEDE, que van a ser, digamos, otra vez una línea de crédito que los gobiernos autónomos centralizados podrían acceder si cuentan con los proyectos, si cuentan con la viabilidad técnica, si tienen el techo presupuestario, si evidentemente hay las garantías para que el BEDE pueda desembolsar esos recursos, y habrá que ver la eficiencia y el tiempo y la capacidad que tenga el BEDE de revisar todos estos proyectos que puedan ser de financiamiento. En el mismo plan que se aprobó ayer se menciona más o menos que son alrededor, digamos, en términos cerrados, $800 millones que necesitaríamos para enfrentar el fenómeno del Niño. Y esos 800 millones, digamos, 392 millones solicitan los gobiernos autónomos centralizados cantonales, o sea, los 221 municipios, y de los 24 gobiernos provinciales hablan de 104 millones que sean lo necesario para poder, sobre el marco de sus competencias, trabajar la cuestión de lo que serían los preparativos para la cuestión del fenómeno del Niño. Y el Estado central habla de 264 millones, que es decir, estos 264 millones deberían estar ya hechos en una reforma presupuestaria o incrementados los techos de algunos de los techos presupuestarios, me refiero, de algunos de los ministerios, como el de salud, como el de agricultura, como la cuestión del EMOP, ¿no? Ahora, dígame una cosa, ingeniero, ¿cuáles son, dos preguntas en uno para darles paso a mis compañeros? ¿Cuáles son las provincias, los cantones que están en más alto riesgo, primero? Y segundo, ¿cuál sería, por decirlo de algún modo, el nivel de gravedad de la presencia del niño? Es un niño muy fuerte. El INOCAR hoy veo, me decía Omar temprano, que ha dicho que va a ser un niño moderado. No sé, ustedes son los que saben más de eso. Sí, digamos aquí, Jimmy, para dar la respuesta, más o menos 3 millones de personas estima la Secretaría de Riesgos que podrían ser afectadas por el fenómeno del Niño. Y las pérdidas, digamos, que podemos estar estimados superan los 1.000 millones, digamos. Entonces, eso más o menos es lo que podría ser el escenario más catastrófico. Ahora, si el niño es moderado, si el niño es un niño mucho más fuerte, o el super niño que hablaban muchos de los investigadores, que responden, digamos, a los temas oceanográficos, hidrometeorológicos, y que evidentemente su conocimiento es de mucha valía para tomar decisiones anticipadas. Lo que es cierto en el Ecuador, Jimmy, es que sin niño o con niño nos inundamos, digamos. Entonces, usted puede ver lo que ha pasado en Chone, lo que ha pasado en Esmeraldas, lo que ha pasado en Durán, lo que ha pasado, digamos, en Guayaquil. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender siempre es que, aún siendo moderado el tema del fenómeno del Niño, necesitamos tener unos preparativos que ayuden a funcionar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que cuenten con los recursos necesarios y que sobre todo no lo hagamos a la puerta del fenómeno, sino en todo el tiempo que hemos tenido para poder hacer un tema de inversión, de garantizar la inversión pública en algunos temas de los servicios, pueda estar presente, digamos, de esta variable de pensar las afectaciones, no solo por un fenómeno como el del Niño, sino muchos que tenemos los peligros, los ecuatorianos, como los volcánicos, los sismos, los incendios forestales ahora. Y las provincias más afectadas en ese análisis básicamente están en las del perfil para inundaciones, y algunas son más sensibles para deslizamientos, es decir, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas del Oro deberían ser de las provincias de mayor nivel de afectación. Además, porque tenemos que entender que a mayor precipitación, no solamente, digamos, las lluvias intensas hacen que tengamos anegamiento, es decir, concentración de agua en una zona, sino que también incrementa los caudales de la cuenca y microcuenca, es decir, también cuenca como la del Pubones, como la del río Guayas, tienen un incremento de los ríos, por tanto hay desbordamiento de los mismos y hay inundaciones. Y en la parte de la Sierra Central, evidentemente lo más preocupante siempre estará sobre los temas de deslizamientos, porque las lluvias son un factor de disparo para todos los fenómenos de conmoción en masa. Ingeniero, buenos días. María Arroyave les saluda. En todo en esta articulación que debería existir entre diferentes entidades, ¿cómo se en toda esa articulación que debería existir, de quién depende? Parece muy obvio de la Secretaría General de Riesgos y la articulación con cada uno de los cantones, pero para que se efectúe realmente y lo que usted está diciendo en este momento, se haga lo que se debe hacer en cada cantón,
¿De qué depende y de quién depende todo ese monitoreo e inspección? Creo que aquí hay tres elementos. En la parte jurídica, digamos, nosotros tenemos una ausencia de una ley orgánica de gestión de riesgo desde el 2008, es decir, 16 años después, no tenemos una ley que regule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y que atribuya, digamos, al rector de la política, que es la Secretaría, la posibilidad de disponer a los gobiernos autónomos centralizados, porque quien conoce de derecho entenderá que solo una ley orgánica faculta hacer esa cuestión de disponer, digamos, de los gobiernos autónomos centralizados en el marco de sus competencias de trabajar ciertas actividades sobre el tema de riesgo. El segundo elemento, digamos, y este quizás, esta ausencia en el gobierno del presidente Lasso, creo que quiere ser suplida por este decreto de ley que nos permita por lo menos enfrentar el tema del niño hasta que la nueva Asamblea Nacional pueda poner en su prioridad la discusión de la ley de gestión de riesgos. Luego, en el término, digamos, ya más económico, una de las cosas que padece, digamos, la lógica de el riesgo es que nosotros somos muy reactivos como Estado y como sociedad también, y eso lo que hace es que evidentemente no planifiquemos, digamos, la proforma del 2023. Si nosotros tuviéramos ya actividades previstas para poder enfrentar, digamos, la etapa invernal, para no confundir a la gente, tendríamos que tener ya unos presupuestos asignados para que el gobierno, desde sus instancias, el Ejecutivo pueda actuar, desde los diferentes ministerios. Y asimismo, digamos, la proforma presupuestaria que fue reformada en junio con las nuevas autoridades electas a nivel de los gobiernos locales, podrían haber incluido ya actividades dentro de su planificación operativa anual para poder tener recursos e implementar estos famosos planes de contingencia y planes de emergencia. Porque si no, los planes se construyen en un documento que puede estar muy bien elaborado técnicamente, pero sin operatividad económica y financiera. Y la tercera, creo que tiene que ver con un aspecto de que el Ecuador ha dejado de invertir sobre los temas de monitoreo. Nosotros tenemos un nivel de falencia sobre las estaciones hidrometeorológicas que controlan, digamos, lo que nos ayudan a buscar ser más próximos al pronóstico sobre la cuestión de las lluvias, sobre la cuestión de las temperaturas, sobre la lógica atmosférica mismo en concreto, y luego también en cosas como que el INOCAR utiliza, que son las boyas básicamente y los termómetros que utilizamos los oceanográficos para poder ver la temperatura del mar, para poder medir la expansión de las olas, etcétera. Y estos temas de la red de monitoreo que tenemos a nivel país, evidentemente no ha sido una prioridad de este y de otros gobiernos de atrás, y es necesario tenerlo, porque la lógica de reducir los impactos de los riesgos siempre es posible, siempre y cuando tengamos una cuestión de información para hacer una toma de decisiones informada y sobre todo anticipada, que es lo más importante, porque cuando ya pasa, luego lo que va a suceder es que digamos que es un castigo de la naturaleza, que es un castigo divino, que es la responsabilidad de otros gobiernos o que es la responsabilidad de cualquier otro actor político, cuando evidentemente lo que ha pasado es que la inacción o la acción tardía nos ha impedido tener una mayor pertinencia para prepararnos frente al niño, ¿no? Ingeniero, y desde la ciudadanía, ¿cuáles son las acciones pequeñas que podemos tomar nosotros los ciudadanos en los barrios, escuelas, colegios, para poder también contribuir y prevenir, ¿no? Creo que aquí hay una lógica importante. Primero, digamos, hay unas acciones de corresponsabilidad fundamentales. Por favor, evitar botar la basura en los sunideros, evitar poder tener una cuestión de controlar esos vectores. Hoy mismo tenemos un decreto de emergencia en temas de salud hacia la cuestión de Santo Domingo, Manabí, por el tema de dengue. Digamos, intentar hacer que las cuestiones de las concentraciones de agua puedan dar la propagación más rápida de estos vectores, organizarnos en casa, tener claridad de si estamos cerca de una zona inundable o antes en alguna lluvia intensa hemos tenido ya afectaciones, ver la cuestión de cómo subimos los electrodomésticos, cómo evitamos el tema de las pérdidas, y a quienes podemos tener algunos privilegios, digamos, de poder hacer un aseguramiento de nuestras viviendas. Creo que es un mecanismo necesario para poder transferir el riesgo y poder tener claro que cuando tenemos la afectación de un bien privado, el Estado no puede devolvernos, digamos, la materialidad de ese bien, porque esto no está, digamos, sobre sus atribuciones y competencias, y sobre todo tener una información en fuentes oficiales, que aunque con los límites de la comunicación que tiene el gobierno, evidentemente siempre la información de la Secretaría de Riesgos, del INOCAR, del INAMI, son importantes para poder tener una prevención sobre lo que puede pasar en las afectaciones por inundaciones y también por los deslizamientos que puede producir el fenómeno del Niño. Pero recordar a la ciudadanía también
que en el Ecuador no solo nos enfrentamos a un fenómeno, que sino tenemos varios, digamos, como los sismos, como los terremotos, como la cuestión de los incendios forestales, como también, digamos, podemos tener algunas afectaciones en el perfil costero, como las marejadas, los aguajes que conocemos, y digamos, entonces siempre hay que tener la posibilidad de ir pensando cuáles son los fenómenos que nos pueden afectar en un contexto que es bastante complejo, como el de la inseguridad, porque antes podríamos decir organicémonos en el barrio, organicémonos en la cuestión del condominio, etcétera, pero ahora con tanta desconfianza, con tanta percepción de inseguridad, bien difícil es organizar el tejido barrial y comunitario, entonces hay que buscar por lo menos tener una información más pertinente para que evitemos pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales, ¿no? Ingeniero, para cerrar la entrevista, a la par de que se nos viene un niño, estamos con el peligro inminente de apagones. Esto debido a un estiaje. Porque hay que entender que al mismo tiempo que puede aparecer un niño, con fuertes lluvias, puede venir también a la par una parte de sequía, ¿no es verdad? Sobre todo en la zona interandina. Esto se va a dar sí o sí, ingeniero. O sea, así como hay las probabilidades para medir la llegada del niño, ¿la llegada del estiaje también es inminente? Evidentemente, ahí tenemos algunas consideraciones importantes, digamos, casi, por no decir el 90% de todo el sistema eléctrico nacional responde a temas hidroeléctricos, digamos, la generación con la cuestión de grandes embalses, una cuestión de turbinas, etcétera, que generan, digamos, la energía que consumimos. La afectación en el riesgo sistémico que conocen en el tema del sector eléctrico pasará, digamos, cuando tengamos alguna deficiencia en alguna de las generadoras de energía, digamos, de hidroeléctrica, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair, la cuestión de Paute, otras que podamos tener. Y si evidentemente tenemos una cuestión de estiaje, podemos tener afectaciones sobre la cuestión del corte de energía. Lo que habría que entender es que si esos son productos del fenómeno del Niño, o responden a una falta de mantenimiento, o responden, digamos, a una cuestión de alguna otra afectación sobre la cuestión de la generación o la cuestión de la distribución o la lógica de la transmisión. Porque recuerde usted que el sector eléctrico tiene tres grandes fases, digamos, y además tres instituciones que manejan diferenciada. Una es la generación, otra es la cuestión de la transmisión y otra es la distribución. Entonces, quizás, si son fallas de la distribución, tiene que ver, digamos, con el CENEL. Si son la cuestión de transmisión y parte de la generación, tiene que ver con Transelectric. Y luego, digamos, hay otras corporaciones que se encargan de los temas de generación. Entonces, en el sector eléctrico es todo un mundo. Hemos tenido la oportunidad de hacer el Plan Integral de Gestión de Riesgos del Sector Eléctrico Nacional hace no mucho tiempo, y entendemos bastante bien que algunas afectaciones no necesariamente podríamos atribuirlo al fenómeno del Niño, sino tienen que ver más bien con alguna responsabilidad, digamos, en los términos de distribución o transmisión, que tienen que ver con el mantenimiento, que tienen que ver con fallas generadas dentro del sistema. Entonces, no todo se le puede atribuir al fenómeno del Niño, y eso hay que tenerlo claro para que luego la información con la que podamos transmitir a la ciudadanía sea la más pertinente, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, por su comparecencia. Un buen día para usted. Muy amable. Un saludo, Jimmy. Gracias. Pase bien.